Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. De vuelta al abrazo, estoy regresando al calor de tus brazos. No me quiero ir, ya no más ciego, no soy extranjero. Hoy vuelvo a ti. Como todas las series, creo que en esta serie Dios nos ha regalado todos estos días una palabra, pues Dios nos habla a través de su palabra. Él quiere expresarnos, dirigirnos, guiarnos, orientarnos a cómo Él quiere que nosotros vivamos, qué bendiciones quiere que nosotros obtengamos al cumplir su palabra, al escuchar sus consejos. Creo que cada serie ha sido muy especial y esta no ha sido la excepción. Creo que Fortaléceme ha sido una serie, un regalo de Dios para este tiempo de crisis, para este tiempo en que sentimos que nuestras fuerzas se acaban, se agotan, y Dios quiere enseñarnos algo y Él quiere fortalecernos. Creo que la palabra ha cumplido su trabajo, su tarea. La Biblia dice que Dios envía su palabra para que no vuelva atrás vacía, sino que haga aquello para lo cual es enviada. Yo creo que es así. La Biblia nos enseña esto en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 13. Quiero leerlo como lo dice la palabra. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza que crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La Escritura va a cumplir su propósito. Ella ha sido enviada y va a hacer aquello para lo cual Dios la ha enviado. Ahora, ¿qué propósito cumple la Escritura? La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Pero mira cómo termina diciendo este versículo. Dice: con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra ha sido enviada para hacer su trabajo. En cada serie, en cada entrega, en cada oportunidad que nos reunimos como iglesia, al escuchar en nuestros hogares, en nuestros grupos, la palabra está siendo enviada. Está siendo enviada para enseñarte, está siendo enviada para enseñarnos, para redarguirnos, está siendo enviada para corregir aquello en el cual en un camino tal vez estamos equivocados. Está siendo enviada para darnos instrucciones. Creo que la palabra ya ha hecho lo que debía hacer en nosotros. Ahora,
¿por qué no está surgiendo efecto en nuestras vidas si la palabra ya fue enviada y va a cumplir su propósito? Ella está tal vez enseñándonos, ¿cierto? ¿Cuánto has aprendido? Pregunto, ¿ella está redarguyendo nuestras vidas cuando hacemos lo incorrecto del pecado, de los errores que estamos cometiendo? ¿Ella qué ha corregido en tu vida? ¿Qué ha corregido? ¿Ha corregido tu camino, tu dirección por la ruta donde vas? ¿Ha corregido tal vez las decisiones? ¿Ha corregido tu actitud? Tal vez la palabra. Ella nos instruye. Ella nos está dando instrucciones de los pasos a seguir en los siguientes días, en el futuro, de las cosas que debemos hacer, el camino mejor, como dice la Biblia, que debemos tomar. Entonces tú me preguntarías, pastor, ¿y qué falta entonces? Como siempre se lo estamos dejando todo a Dios. Creo que lo que está faltando en la iglesia, en los hogares, en la familia, en los creyentes, en los cristianos, es que le estamos dejando todo a Dios para que de una manera mágica todo suceda, de una manera mística, religiosa, todo suceda. La palabra ya hizo, como les decía, lo que ya a la palabra le toca hacer. Ahora falta que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La Biblia dice que nosotros debemos practicar la palabra, obedecer los mandamientos. Si amamos al Señor, se va a notar cuando nosotros obedezcamos y sigamos los mandamientos del Señor. Pastor, no sé lo que me está pasando. Tal vez una de las cosas que te está pasando, que no es solo una prueba, no es solo una crisis, no es solo que todo está ocurriendo a nivel mundial y a todos está pasando lo mismo, no. Tal vez lo que te está pasando a ti es el producto de no aplicar las enseñanzas y la palabra de Dios a tu vida. Es que solo estamos escuchando cada entrega, cada serie, cada predicación, cada mensaje que llega a nosotros por cualquier medio, pero no estamos colocándolo en práctica en nuestras vidas. Tal vez lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en tu matrimonio, lo que está pasando con tus hijos, lo que está pasando tal vez en tu familia, con tus finanzas, con tu emprendimiento, con tu trabajo, lo que puede estar pasando con tu ministerio, con tu llamado a servirle a Dios, es que no estás cumpliendo los principios de la palabra del Señor, que no estamos practicando lo que estamos predicando, no estamos practicando lo que estamos escuchando de su palabra. Yo creo que si nosotros practicamos la palabra del Señor, vamos a tener resultados sorprendentes, aún en medio de la crisis y aún en medio de una debilidad, cuando perdemos ya la fuerza, tal vez para seguir luchando. Oramos al Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pero ¿qué está ocurriendo? No estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios y no tenemos la actitud correcta para permitirle a Dios que gobierne nuestra vida y que nos dirija a través de la palabra. A ver, solo en esta serie, en Fortaléceme, podremos hablar de series anteriores, series que nos han hablado, nos han direccionado, pero solo en las 3 entregas anteriores de esta serie Fortaléceme. ¿Qué Dios nos dijo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Recuerdas lo que Dios te enseñó? ¿Recuerdas lo que Dios redarguyó? ¿Recuerdas lo que Dios corrigió? ¿Recuerdas cómo te instruye? ¿Qué consejos te ha dado para seguir? Hemos aprendido en esta serie, entonces, no dejarnos llevar por la sensualidad. ¿Recuerdas? Dentro de estas palabras que Dios nos está enseñando, cómo corregirnos, cómo instruirnos, cómo redarguirnos. Nos dice en esta serie, no te dejes llevar por la sensualidad, no seas impulsivo, no dejes que las emociones controlen tus decisiones y terminar quejándonos tal vez por los resultados es porque actuamos de una manera precipitada, apurada, desesperada, dejándonos llevar entonces emocionalmente y no por nuestras convicciones que deben estar en los principios de la palabra del Señor. Aprendimos que la fortaleza viene de Dios, que si lo buscamos, Él va a fortalecernos. Aprendimos que orando, pidiendo su fortaleza, debemos hacer al momento de orar y pedir su fortaleza, hacerlo con humildad, reconociendo que necesitamos al Señor, como lo hizo Sansón en su momento. Aprendimos que llorar es bueno, pero aprendimos también que todo tiene su tiempo. Quiere decir que hay tiempo de llorar y hay tiempo para dejar de llorar, y que Dios va a fortalecernos, no para que sigamos llorando, sino para que nos levantemos y nos levantemos con nuevas fuerzas que hemos recibido
de parte del Señor. Otra cosa que aprendíamos es que no desperdiciemos nuestras lágrimas. Si Dios no las desperdicia, que dice la Biblia que Él las tiene en su mano, que las guarda en un frasco, quiere decir que no perdamos ese dolor que hemos vivido. No lo perdamos como una experiencia que pasó. No, debe ser una experiencia que nos ayudó a crecer, que nos fortaleció, que nos preparó para algo mayor. El dolor es parte del crecimiento. Entonces, si hemos pasado por una crisis, por un momento doloroso, esa crisis y ese momento de dolor, esas lágrimas deben ayudarnos a crecer y a madurar. Otra cosa que aprendíamos, que cuando tenemos compromisos, como un padre, como líderes, ¿verdad? Como trabajadores o como responsables en algún momento de una familia, es como tener un plus, como tener una reserva de energía y de fuerza que tenemos por el compromiso, como lo hizo David. Lloró hasta que las lágrimas se le agotaron, pero él era el líder, tenía que hacer algo y la gente esperaba algo de él. Entonces aprendíamos en esta entrega de que esas últimas fuerzas que te quedan, no las desperdicies. No tomes decisiones apresuradas, no las desgastes en algo en lo cual no has consultado primero a Dios, para que Dios te dirija y esas fuerzas que tengas, que puedas llevarlas a hacer la voluntad del Señor. Si estamos preguntándole a Dios, que es otra de las cosas que aprendemos, que podemos preguntarle a Dios en el momento de crisis, si estamos preguntándole a Dios y le estamos presentando a Él nuestras inquietudes, debemos estar dispuestos a que Dios nos responda. Quiere decir que Dios responde a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, pero muchas veces responde no como nosotros deseamos. Dios responde desde su soberanía y tal vez nos hace otra pregunta encima de la pregunta que nosotros le estamos haciendo. Él es Dios, si Él quiere contestarte, hacerte una pregunta, Él la va a hacer, pero nos dice: ciñete los lomos, como que amárrate los pantalones, prepárate, porque ahora te voy a preguntar yo, ahora voy a hablar contigo. Dios trae respuestas a nuestra vida. Creo que necesitamos la actitud correcta para recibir también esa respuesta de parte de Dios, aunque no sea lo que nosotros estamos esperando. Que no sea, tal vez no es la respuesta, tal vez no es el sí que tú quieres y escuchas, es un no de parte del Señor. También debemos entender que no solamente vamos a escuchar una voz audible de Él en medio de nuestra oración, sino que ya está la respuesta en su palabra y que tenemos que escudriñarla. Ahí están los principios, ahí están las direcciones, ahí están las instrucciones en la palabra del Señor, pero no las estamos tal vez aplicando. Debemos estar dispuestos, y esto lo aprendíamos la semana pasada, estar dispuestos a adorar a Dios, aun cuando las circunstancias no cambien, aun cuando no se vea esa luz al final del túnel, aun cuando no vemos en que en los próximos días la crisis o la situación que estamos viviendo vaya a cambiar, necesitamos hacer nuestra declaración de seguir firmes, adorando al Señor, y mientras las cosas no han cambiado, pedirle a Dios que te fortalezca. Necesitamos pedirle a Dios que nos fortalezca, aun cuando sabemos que, o cuando vemos que las cosas no están cambiando y que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pídele a Dios fortaleza. Ahora, en esta serie y este cierre de hoy, no podemos dejar de mencionar y ver el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos está dejando al momento de sentirse tal vez sin fuerza frente a una situación muy difícil en su vida. Nos enseñó que podemos llorar, Jesús lloró, nos enseña a que podemos orar para pedir fortaleza. Vamos a ver cómo Jesús nos muestra hoy cómo recibir esa fortaleza de parte del Señor, y vamos a ver uno de los momentos más difíciles de Jesús allí en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Vamos a leer la versión del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. Tomé esta versión. ¿Por qué? Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía:
Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hay otra versión en los evangelios que dice que en ese momento en que Jesús estaba orando y sudaba como gotas de sangre, vino un ángel de Dios para fortalecerle. En tiempos de grandes tensiones podemos ser vulnerables a la tentación. Quiere decir que aunque tengamos un espíritu muy dispuesto, en tiempos de crisis, en tiempos de tensión, nos hacemos vulnerables porque va desgastando nuestra fuerza y la presión que estamos recibiendo pudiera en algún momento, aún como repito, con una gran disposición de servir a Dios, podemos ser vulnerables ante la tentación. Entonces Jesús nos dio un ejemplo cómo fortalecernos y cómo resistir al mismo tiempo esa tentación en la que podemos ser vulnerables en el momento de la crisis. Número 1, Jesús nos enseñó que podemos orar a Dios. En primer lugar, es orar a Dios, y aunque te parezca trillado como cristiano y aunque lo has escuchado muchas veces, y aunque cuando hablas con algunas personas de tus problemas la gente te dice vamos a orar o voy a orar por ti, tal vez estás esperando otro tipo de ayuda, hey, es clave esto. En primer lugar, vamos a orar a Dios. Jesús oró a Dios. Entonces yo quiero decirte que en los momentos de crisis no es tal vez una oración como estamos acostumbrados o enseñados en la iglesia, solo a reprender al enemigo, a hacer guerra espiritual, atar, a desatar, a declarar. No, creo que esta oración en momentos de desgastes, en momentos de crisis, no es que es mala, pero no es solo lo que necesitamos en la oración. Creo que no es una oración solo para interceder, porque quienes tienen un don para orar e interceder, oran y oran por los problemas, oran por las necesidades e interceden. Creo que es una oración más como la hemos aprendido en un básico concepto de orar, que es hablar con Dios. Tal vez te parezca algo de niño de la escuela dominical, tal vez lo escuchaste desde muy niño en la iglesia. Orar es hablar con Dios. Entonces, si vamos a hablar con Dios en momentos de crisis, en que necesitamos hacerle preguntas, en que necesitamos llorar, en que necesitamos expresar lo que está en nuestro corazón y, como dice la Biblia, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, creo que es un momento en el que tenemos, como dice la Biblia, que entrar a nuestro cuarto, en un lugar, cerrar la puerta y hablar con el Señor. Creo que es expresarle a nuestro Padre Celestial qué nos está pasando, y con la humildad, el reconocimiento que Él es Dios, que es nuestro Padre, hablarle de nuestra situación, hablarle de nuestro dolor, derramar nuestra alma y nuestras lágrimas delante de Él. Creo que este tipo de oración es diferente a guerrear, a interceder, a pedir por necesidades. Creo que es una comunión con el Padre, es hablar a solas con Él, hablar aparte con Él. Y fue lo que Jesús hizo en ese momento. Invitó a sus discípulos al monte, allí al lugar llamado Getsemaní, y les invitó a orar, pero se apartó un poquito de ellos para orar, arrodillarse y orar y hablar con su Padre, donde le dijo: si puedes, sé que puedes todas las cosas, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. En número 2, o en segundo lugar, Jesús nos enseña que debemos buscar ayuda entre los amigos, que busquemos ayuda entre los seres queridos. Hermano, no te aísles más, no te alejes más de la iglesia, no te alejes más de los hermanos, de los amigos, de las personas que pueden ayudarte en tu momento de debilidad. Cuando estés pasando por una crisis, claro, y todos estamos pasando por una situación similar,
No te enojes si alguien en algún momento no está dispuesto, ¿verdad? O no está pendiente de tu crisis. Tal vez esa persona tiene una crisis mucho más grave, mucho más difícil que la tuya. Tal vez es una crisis generalizada, pero a algunos les ha pegado más fuerte en este tiempo la crisis que vivimos. Y otros han estado tal vez en una posición un poquito diferente a la que nosotros o a la que muchos están viviendo. Tal vez se prepararon un poquito más o las circunstancias no les afectan como nos afectan a otros. Pero todos estamos pasando por tiempos de crisis y la clave para recibir fortaleza es no aislarnos. No te quedes solo durante tu problema o la crisis que estás atravesando. Ahora, la tendencia es alejarnos. La tendencia es encerrarnos, la tendencia es no hablar muchas veces de nuestros problemas, la tendencia es no mostrar que estamos pasando por un mal momento y dejamos de tener comunión unos con otros, dejamos de orar uno por otro, dejamos de llorar unos con otros, de reír unos con otros, de reír con los que ríen, de llorar con los que lloran. Pero debemos ponernos de acuerdo para orar por un asunto. O si tenemos necesidad, debemos hacer peticiones de oración. Debemos tener compañeros de oración. Mira, la Biblia dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero leerlo como lo dice Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Mira cómo lo dice. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. El versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, que dice, puede mucho. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con otros para orar por nuestras situaciones, para que podamos conseguir en la amistad. Me llama la atención que Jesús fue al monte con todos sus discípulos, pero en varias oportunidades llamó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es que todos necesitamos amigos, todos necesitamos, además de lo que somos líderes, y toda persona necesita amigos, pero quienes lideramos en la iglesia, lideramos en un grupo, quienes somos guías espirituales, tú que tienes una responsabilidad como padre, no te puedes quedar aislado. No, las personas no solo pueden ser tus discípulos, no solo puedes ser el mentor de ellos, debe haber personas con las cuales puedas hacer amistad para tus momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles no aislarte. Jesús los llamó, Jesús los seleccionó. No esperen que sean los amigos que vengan. Yo te entiendo perfectamente. Uno espera que en los momentos difíciles nuestros amigos se acerquen. Pero si ellos no se acercan, entonces acércate tú a ellos. Acerquémonos nosotros a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, como Jesús lo hizo en un momento tan difícil como el que estaba viviendo. Llamó tal vez a los más cercanos de sus discípulos. Llamó tal vez a sus amigos en medio de los discípulos. Y escogió a Pedro, a Juan, y tal vez tenía una relación más cercana con ellos. La Biblia dice que Juan se recostaba al pecho del maestro. Quiere decir que había una relación muy especial con Juan, que era el menor de todos los discípulos. Ahora yo quiero preguntarte, ¿quiénes son tus amigos y compañeros de oración? ¿A quiénes has buscado en este tiempo de crisis, en los momentos que te sientes vulnerable, que te sientes tentado tal vez, que te ayuden a levantar tus manos porque tus fuerzas te han agotado? ¿A quién has buscado? ¿A quién has llamado? ¿Quiénes saben cómo te sientes? Y cómo te sientes además de bien. Tú sabes que cuando nos comunicamos, hola, ¿cómo estás? Escribimos o llamamos y siempre decimos bien. Yo pregunto, y además de bien, ¿cómo te sientes? Porque la respuesta automática siempre es, nos sentimos bien, como para completar el saludo, como una formalidad. Pero además de bien, ¿cómo te sientes? ¿Quién sabe realmente cómo te sientes y cuáles son tus compañeros de oración? Si estás solo en medio de una crisis y en medio de una tentación, eres mucho más vulnerable, y Jesús nos enseñó que esto no estaba bien. Nos enseñó con su modelo a tener amigos en medio de su grupo, a tener personas cercanas que lo acompañaran
a orar. Lamentablemente en ese momento, aunque él los invitó, pues ellos estaban cansados, no oraron ni una hora, no pudieron estar con él, acompañarlo por mucho tiempo. Sin embargo, Jesús pudo abrirle su corazón y decirle que estaba angustiado, que estaba triste en ese momento, y ellos pudieron ver que su amigo Jesús, o Jesús su Señor, su Maestro, se sentía en un momento de debilidad, de angustia, de depresión, y por eso Jesús ora al Padre pidiendo fortaleza, pero no deja de reunirse con sus discípulos y con los más cercanos a él. En tercer lugar, de las lecciones que Jesús nos da y nos enseña cómo recibir fortaleza en medio de una circunstancia difícil y cómo resistir la tentación, nos dice: concéntrate en el propósito que Dios te ha dado. Jesús se centró y se concentró en el propósito. Él sabía que venía a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. En algún momento de esa tensión frente o acercándose a los momentos de sufrimiento, en una muerte en la cruz, una de las muertes más terribles preparadas por los romanos, de mayor sufrimiento para antes de morir, Jesús estaba cerca de ser entregado, de ser traicionado, de ser escarnecido, golpeado, y todas esas cosas que nosotros conocemos con respecto a ese proceso de crucifixión. Pues allí sintió esa angustia y pidió al Padre: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero su compromiso y su enfoque en su propósito le ayudó también a ser obediente, a decirle: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No te desenfoques. No te desenfoques de tu propósito, no te desenfoques de tu llamado, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades, qué te ha dado Dios. Fortalécete mientras pasas por el valle de la sombra y de la muerte. Fortalécete mientras estás en la angustia y en la crisis, porque el Señor, dice su palabra, estará contigo, estará conmigo. Y la idea es no perder el enfoque ni el propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuáles son los planes que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu don? Tienes que enfocarte allí en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a recibir la fortaleza de parte del Señor. Creo que las fuerzas del Señor vienen de una manera también sobrenatural. La palabra nos dice que un ángel del Señor fortaleció, un ángel de Dios fortaleció al Señor Jesucristo. Creo que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no solo para consolarnos, no solo para guiarnos e instruirnos en toda verdad, no solo para colocar en nosotros el querer como el hacer. Creo que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros para fortalecernos. Pero hoy quiero orar tal vez un poco diferente a las entregas anteriores de esta serie Fortaléceme. Yo quiero orar por ti, que sientes que ya no tienes fuerzas, que estás en medio de esta crisis. Yo quiero orar para que puedas ser un hacedor de la palabra del Señor. Para que esta palabra que hemos predicado en esta serie y las series anteriores, y cada palabra que puedas escuchar de parte de Dios, puedas entender que Dios te está enseñando, que Dios te está redarguyendo, que Dios te está corrigiendo en algo, y que Dios te está dando instrucciones para lo que debes hacer ahora. ¿Qué te ha dicho Dios a través de su palabra durante todo este periodo de crisis? ¿Qué te ha hablado Dios? Ponlo en práctica. Y quiero orar para que Dios te fortalezca, pero para que Dios te fortalezca, para que puedas poner en práctica la palabra que has recibido. Ella no volverá atrás vacía, va a prosperar para lo que Dios le ha enviado a tu vida, va a dar fruto en tu vida. Y quiero orar para que tengas la actitud correcta de ser un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo. Señor, mira cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, que ha recibido esta palabra y las entregas anteriores de todas las series, lo que hemos predicado en la iglesia. Señor, lo que hemos predicado a través de este medio en tiempo de crisis. Yo te pido, Señor, que fortalezcan la vida de mis hermanos para que ellos puedan poner en práctica en su día a día
en sus matrimonios, en su familia, en sus hogares, en sus finanzas, en sus ministerios, puedan colocar, puedan poner en práctica los principios eternos e imperecederos que están en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, y fortalécenos para cumplir tu palabra, para ser obedientes, para orar a ti, para rodearnos de nuestros amigos y hermanos que oren por nosotros, Señor, para no perder el enfoque del llamado y del propósito para el cual tú nos creaste, del llamado que tenemos en ti. Fortalécenos para ser hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias. Amén. Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, esperamos haya podido bendecir tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Dios te bendiga.